Este es un libro de Asa Alonso Allen, más conocido como A. Allen. Fue un evangelista pentecostal estadounidense conocido por su ministerio de liberación y curación por la fe. Capítulo 4. Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Estas palabras parecían aún más sorprendentes que las que Dios ya había dicho. Seguramente esto fue demasiado. ¿Podría algún mortal alguna vez esperar ser perfecto? Sin embargo, seguramente Dios no me pediría que hiciera algo que sabía que no podía hacer. Y sin duda, esta era la voz de Dios. Había pedido el pan a mi Padre Celestial y sabía que Él no me daría una piedra. Qué conmoción sintió mi alma cuando supe que esta también era una cita de las Escrituras. Lo encontré en Mateo 5. Fue el mandato de Cristo para mí y para todos los que serían hijos de vuestro Padre que están en los cielos. La perfección es la meta fijada por Cristo para cada cristiano. No todos los cristianos han alcanzado esa meta. Ningún cristiano tiene derecho a jactarse de haber alcanzado. Incluso el gran apóstol Pablo declaró: no es que ya lo haya alcanzado, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo. Ningún cristiano digno de ese nombre estará satisfecho con ser menos que perfecto. Ningún cristiano debería poner excusas por sus imperfecciones, sino reconocerlas como fracasos en guardar el mandato de Cristo y esforzarse fervientemente por superarlas. La perfección es el objetivo, para beneficio de aquellos a quienes se les haya enseñado que ninguna persona excepto Cristo fue perfecta. Notemos que Dios mismo atribuye perfección a varios hombres. No reclamaron perfección para sí mismo, pero Dios los declaró perfectos. En primer lugar, Job, el héroe del libro escrito más antiguo de la Biblia, era un hombre perfecto. Sus amigos no pensaban que fuera perfecto, lo acusaron de hipocresía. Satanás no creía que fuera perfecto, lo acusó de servir a Dios solo por las bendiciones materiales que Dios le había dado. Job estaba dispuesto a admitir que era imperfecto porque declaró: me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Pero cuando Satanás lo acusó ante el Señor, Dios mismo declaró: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? Y luego, para beneficio de todos los que pudieran leer esta escritura, Dios agregó su definición de perfección humana: aquel que teme a Dios y evita el mal. Muchos se oponen a enseñar la posible perfección porque nunca han visto a un hombre perfecto. En los días de Job, Dios declaró que había solo uno. Nuevamente, en los días de Noé, solo había uno. Sin embargo, Dios declara que Noé era perfecto. Noé era un hombre justo y perfecto en sus generaciones, y Noé caminó con Dios. Algunos declaran que si uno llegara a ser perfecto, inmediatamente sería trasladado como lo fue Enoc, ignorando descuidadamente el hecho de que la Escritura declara que Enoc caminó con Dios durante al menos 300 años antes de que no existiera más, y que antes tuvo ese testimonio de que agradó a Dios. Hebreos 11. Todos estos santos del Antiguo Testamento eran perfectos incluso antes de que se les diera la ley. No se les atribuye a ninguno de ellos divinidad ni perfección sobrehumana. Eran hombres sujetos a pasiones como las nuestras, pero conocían y temían a Dios. Guardaban sus mandamientos y evitaban cuidadosamente los males desbordantes del pueblo idólatra, entre quienes vivieron en algunas de las épocas más extraordinariamente malvadas de la historia. ¿Es posible bajo la ley? Hablando del mensaje de Dios a toda la congregación de Israel, Moisés declaró: serás perfecta con Jehová tu Dios. Deuteronomio 18. El hombre es a veces más crítico que Dios. Cuando Miriam y Aarón se quejaron contra Moisés, Dios tomó su parte hablándoles desde la columna de nube y diciendo: mi siervo Moisés es fiel en toda mi casa. Si bien aquí no se utiliza la palabra perfecto, seguramente cumple con la definición dada en Job capítulo 1. David no estaba convencido de que la perfección fuera imposible, porque declaró en uno de sus salmos inspirados: me comportaré sabiamente y en forma perfecta. Andaré dentro de mi casa con un corazón perfecto. Todos estos, y sin duda muchos otros como Daniel, José, Abraham, Elías, Eliseo, etc., vivieron vidas de santidad, perfección, en los días previos a que muchas de nuestras ventajas fueran dadas. Fue a su iglesia del Nuevo Testamento a quien Dios le dio las escrituras completas. Toda escritura es inspirada por Dios
y útil para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3. No fue hasta nuestra dispensación que se predicó a Cristo, a quien predicamos, advirtiendo a cada hombre y enseñando a cada hombre con toda sabiduría para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Fue a su iglesia del Nuevo Testamento a quien Cristo dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A ellos el glorioso derramamiento del Espíritu Santo, nuestro consolador, maestro y guía constantemente permanente, no les había sido dado, pero a nosotros Él es dado, a todo aquel que obedece a Dios. Cuánto más fácil debería ser para nosotros, con todas estas ventajas, ser perfectos, que para aquellos que vivieron antes de que estas cosas fueran dadas. Dios ha dicho: habitaré en ellos y caminaré con ellos. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Estas promesas son nuestras. Podemos limpiarnos de toda inmundicia. Podemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Como Job, podemos temer a Dios y evitar el mal y ser perfectos ante los ojos de Dios. Esto no es cosa nueva. Muchos siervos destacados de Cristo han enseñado la doctrina de toda santificación a lo largo de la era de la Iglesia. Es aceptada como sana doctrina por varias denominaciones importantes, dado que este es solo un libro pequeño. El espacio impide citar las declaraciones de verdades fundamentales de muchos grupos. Citaré solo uno de ellos que se encuentra en la Constitución del Consejo General de las Asambleas de Dios. Las Escrituras enseñan una vida de santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por el poder del Espíritu Santo podemos obedecer el mandato: sed santos porque yo soy santo. La entera santificación es la voluntad de Dios para todos los creyentes. Debe perseguirse fervientemente, caminando en obediencia a la palabra de Dios. Llámalo como quieras: perfección, santidad, entera santificación. No solo es posible, no es solo nuestro privilegio, es el mandato de Dios. Sed santos en toda forma de conversación. Sed pues vosotros perfectos. Usted dice: conozco a muchos cristianos, incluso predicadores, que dicen que no se puede ser perfecto y que no sirve de nada intentarlo. Nosotros también los conocemos. No están curando a los enfermos ni expulsando demonios. El pecado es la cabeza de puente del diablo en tu vida. Déjele mantener la cabeza de puente, por así decirlo, pero te robará el poder. Jesús no permitió que el diablo mantuviera una cabeza de puente en su vida, porque declaró justo antes de ser crucificado: el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, viene y nada tiene en mí. Juan 14. Tenía poder para realizar la obra para la cual vino al mundo, porque Satanás no tenía nada, ni siquiera una pequeña cabeza de puente de pecado favorito o autocomplacencia en él. A nosotros, sus seguidores, se nos advierte que también mantengamos las costas de nuestras vidas libres de cabezas de puente, ni demos lugar al diablo. Es asunto suyo hacerle pensar que no puede esperar mantener su vida completamente libre de su escondite y pistas de aterrizaje. Si puede conseguir que le dejes un lugar donde trabajar, puedes sabotear cada esfuerzo que hagas para Dios y robarte el poder que has anhelado. El trabajo que Dios te ha encomendado quedará sin hacer. Los enfermos no serán sanados y los cautivos no serán liberados. Si intentas expulsar demonios, ellos se reirán en tu cara y te dirán: ¿tú nos dejaste permanecer en tu propia vida y luego nos expulsarás de otra? Los demonios conocen el poder de Cristo. Conocen y temen el poder de un cristiano lleno de Cristo, pero no temen al que no es santo. 7 hijos de un tal Seba, judío y jefe de los sacerdotes, decidieron que podían decir las mismas palabras que usó Pablo, conjurando a los demonios en el nombre de Jesús a salir de los endemoniados, sin tener cuidado de tener un trasfondo de santidad y consagración que tenía Pablo. Ve a Hechos 19. El espíritu maligno respondió: a Jesús conocemos y a Pablo también, pero ¿quiénes sois vosotros?
Entonces el hombre en quien estaba el espíritu maligno saltó sobre ellos y los venció, de modo que huyeron desnudos y heridos. No pensaron la santidad que era necesaria, pero descubrieron con tristeza que no se puede pasar por alto el ejercicio del poder milagroso de Dios. La reacción no es tan inmediata y violenta en todos los casos, porque estos judíos vagabundos lo habían intentado antes, pero ni una sola vez consiguieron expulsar un demonio. Los demonios huyen solo ante el poder de Cristo o una vida llena de Cristo. No hay manera de tener poder con Dios si no hay santidad, porque Jesús mismo dijo, todo el que es perfecto será como su Maestro. Hay mucho que se podría decir acerca de la perfección. Fácilmente se podría escribir un libro entero en defensa de la posibilidad de obedecer el mandato de Dios. Sed santos porque yo soy santo. Sin embargo, se ha dicho lo suficiente para abrir los ojos de las personas hambrientas de la verdad y ansiosas por tener el poder de Jesús que prometió a sus seguidores. El poder milagroso de Dios, pero hará falta algo más que saber que la santidad es posible. ¿Quieres saber cómo puedes lograrlo? No todos los cristianos han alcanzado la meta. No todos los seguidores de Cristo tienen el poder que Él prometió. Incluso después de sanar a muchos enfermos y expulsar demonios en el nombre de Jesús, los discípulos elegidos se encontraron con un demonio que se negó a irse cuando se le ordenó. Cuando Jesús expulsó a este demonio, los discípulos le preguntaron por qué no pudieron hacerlo ellos. Dio la razón de su incredulidad y falta de ayuno y oración. En ocasiones se descubrió que estos 12 hombres escogidos carecían de manifestar los frutos del Espíritu y de mostrar evidencia de obras de la carne como el orgullo, los celos y la ira. Durmieron cuando deberían haber orado y lo abandonaron en tiempos de prueba. No lograron discernir el plan de Dios. Reprendieron a Jesús porque les había dicho que lo matarían. Entonces Jesús le dijo a uno de ellos, «Apártate de mí, Satanás. No te gusta lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres». Mateo 16. Estos hombres no habían alcanzado la perfección, pero deseaban fervientemente ser perfectos y trabajaron diligentemente para alcanzar las promesas de Dios. Dios los honró y no se avergonzó de ser llamado su Dios. No os desaniméis porque no habéis alcanzado la perfección. La perfección última solo se alcanzará cuando veamos a Jesús cara a cara en su venida. Hay un crecimiento en la gloria hacia la perfección que debe continuar mientras permanezcamos en la carne. Nuestra perfección puede compararse al fruto de un árbol. Aunque pequeña, la manzana del interior puede quedar perfecta desde que aparece el cogollo. No ha adquirido el tamaño, color o sabor que eventualmente tendrá. Aún así, en su estado actual, está perfecto. A medida que la nutren, la alimentan y la protegen de las heladas y las enfermedades, cuando la tocan el sol y la lluvia, el calor y el frío, crece hasta convertirse en una pequeña y perfecta manzana verde, y finalmente en la grande, hermosa, rica y llena fruta madura. Fue esta perfección del fruto inmaduro a la que Pablo se refirió en Filipenses 3. Por tanto nosotros, incluido él mismo, todos los que somos perfectos tengamos esta misma mentalidad. 3 versos antes había dicho, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Aquí estaba hablando de la perfección suprema del fruto completamente maduro. Esta perfección solo será completa con la resurrección de los muertos. Pablo no ignoraba que la perfección que ya se había alcanzado, aún así con el verdadero espíritu cristiano, no estaba satisfecho con permanecer en ese estado, sino que, aunque no pretendía ser perfecto, declaró, yo sigo después. Una sola cosa hago, olvidándome de lo que está detrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Prosigo hacia la meta. No hay lugar para detenerse salvo la perfección máxima. Aunque el cristiano inmaduro puede ser perfecto a los ojos de Dios, dejará de ser perfecto cuando esté dispuesto a dejar de creer. Cuando la pequeña manzana verde deje de crecer, se marchitará y caerá del árbol. La perfección debe alcanzarse y luchar constantemente por alcanzarla. El crecimiento debe mantenerse a través de la comida. Desead la leche sincera de la palabra, la Biblia, para que por ella puedas crecer. Un buen apetito por la palabra de Dios es esencial si queremos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador.
Un amor verdadero por la palabra de Dios es parte de nuestra perfección ahora y significa mucho para nuestra perfección máxima cuando venga Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Segunda de Timoteo 3. Muchos tienen mucho tiempo para leer historietas, revistas, novelas y todo lo demás, menos la palabra de Dios, pero simplemente están demasiado ocupados para estudiar la Biblia. Con razón no crecen. No es de extrañar que no tengan poder para sanar a los enfermos y expulsar demonios. No es de extrañar que no sean perfectos y no esperan serlo. No están alimentando sus almas con el alimento adecuado. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Este conocimiento viene a través del estudio de la palabra de Dios. Lee y mucho. Lee como la revelación de Dios para ti. Créelo mientras lo lees. Es la palabra de aquel que no puede mentir. Dice exactamente lo que quiere decir en su palabra. Se proporciona amplia protección a quienes permanecen en Cristo. Cualquiera que sea nuestra tentación, no necesitamos pecar porque fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Primera de Corintios 10. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fiel es el Señor, que nos afirma y guarda del mal. Y ahora, al que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos impecables delante de la presencia de su gloria. Aleluya, es posible ser guardado por Dios y vivir un plano más elevado que el pecado. No ignoramos las artimañas de Satanás. Él también puede citar las Escrituras con qué rapidez llega a consolar al cristiano imperfecto al citar la última mitad de Mateo 26. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta porción nunca debe citarse sin la primera parte del versículo. Velad y orad para que no entréis en tentación. Anda en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Puedes estar seguro de que Satanás no agregará este pasaje a su cita. Ahora bien, manifiestas son las obras de la carne, de las cuales digo que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque el ocuparse de la carne es muerte. Escóndete detrás de la debilidad de la carne si quieres, pero no pases por alto lo que Dios dice que será el resultado. No aceptes la sugerencia de Satanás, ni siquiera cuando cite las Escrituras. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4. Puedes ser perfecto. Dios dice que puedes. Dios te ha provisto alimento en su palabra, protección a través de su espíritu y un instrumento poderoso para tu perfeccionamiento en su iglesia, para que la iglesia sirviera a este fin. No pienses que alcanzarás la perfección que Dios desea para vosotros si dejas de prestar atención a su advertencia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Encuentre una buena iglesia, un hogar donde se enseñe y se crea en la palabra de Dios, donde el poder de Dios esté presente y sea bienvenido, donde Dios esté confirmando su palabra con las siguientes señales y donde el pueblo de Dios hable las cosas que convienen a la sana doctrina. Luego, haz que sea una práctica estar presente cada vez que Dios y su pueblo se reúna. Solo así podrás ser perfeccionado por los dones ministeriales que Dios ha puesto en la iglesia. Dios planea cada servicio en tu iglesia llena del Espíritu para contribuir con algo a tu vida. La perfección también tiene un papel. Que la paciencia tenga su obra perfecta para que seas perfecto y seas íntegro, sin que te falte nada. Varón perfecto y capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y sobre todas estas cosas, vístete de caridad, que es el vínculo de perfección. Cristo está lo suficientemente interesado en señalar el camino que si deseas encontrar el camino de la perfección, Él pondrá su dedo sobre tus pecados favoritos y te mostrará lo que te impide alcanzar la meta. Una vez un joven cayó a los pies de Jesús y preguntó, ¿qué debo hacer? Aunque este joven preguntaba sobre el camino a la salvación, Jesús le señaló el camino a la perfección. Si quieres ser perfecto, ve. Mateo 19. Puso el dedo en el pecado favorito del joven.
Como tantos otros, el joven sintió que esto era demasiado. Sin embargo, habría sido un pequeño precio que pagar por la perfección aquí y la vida eterna en el mundo venidero. Jesús es el mismo hoy. Cuando vengas a preguntar cómo puedes ser perfecto, Él no te despedirá sin una respuesta. La perfección y más perfección son siempre las metas cristianas. Prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por tanto, todos los que somos perfectos, tengamos esta misma opinión. Y si en algo tienes otra opinión, aún esto te revelará Dios. Filipenses 3. Mientras lees este libro, Satanás probablemente te susurrará muchas veces, como Faraón le dijo a Moisés en Éxodo 8. Ofrezcan sacrificio en esta tierra. En otras palabras, no es necesario llegar tan lejos, separarse de las cosas del mundo para tener poder con Dios. Si insistes, te dirá, está bien, pero no vayas demasiado lejos. Infiere que existe peligro en ir demasiado lejos. No puedes ir demasiado lejos con Dios. Puedes llegar demasiado lejos en el pecado. Es posible que vayas demasiado lejos en su superioridad moral. Pero si estás caminando con Jesús en el Espíritu, no debes temer ir demasiado lejos. Ningún creyente ha llegado tan lejos como Dios quiere que llegue hasta que las señales sigan su ministerio. No hemos llegado tan lejos como deberíamos hasta que podamos imponer las manos sobre los enfermos y verlos recuperarse. Ninguna iglesia ha llegado tan lejos como el Señor quiso que llegara hasta que los 9 dones del Espíritu estén en operación en sus servicios. No dejes que Satanás te detenga. Seguir, ir hasta el final. La gracia de Dios es suficiente para ti. No dejes que nada te impida apropiarte de las promesas de Dios en tu propia vida, ya seas miembro laico o ministro. Sigamos hacia la perfección. Hebreos capítulo 6.